Gloria a Hashem. Damos gracias a Hashem. A los que están detrás de la cámara, bienvenidos. Nosotros estamos pasados ya. Estamos pasados. Mishpatim, ordenanza de juicio. ¿Qué es lo que Dios me puede dar en medio de esta enseñanza? Hoy en la mañana mucho. Vamos a seguir cosechando. No es casualidad que esta alabanza esté en medio de esta enseñanza, de esta alabanza, porque hemos enseñado que la Torá es música, que la Torá es un cántico. No es casualidad que este cántico esté en medio de Terumá, la enseñanza que viene, el fin de semana que viene, y Shitro, la alabanza, el cántico que pasó la semana pasada, porque en medio de estas dos, Mishpatim nos va a llevar a ascender, porque la enseñanza que viene, Terumá, tiene que ver con el templo, con el elegir el Mishkan, ¿sí? Obviamente. Entonces, subir, ascender específicamente para ser parte de esa gloria es necesario. Esta alabanza nos lleva a eso. Ordenanzas y juicios, porque vamos a entender entonces claramente ciertas cosas. Hoy tocamos algunas cosas, pero vamos a tocar otras. Hoy en la enseñanza de la mañana tocamos algunas cosas. Hoy vamos a tocar otras. La mayoría, por ejemplo, de los mandamientos que encontramos aquí en esta enseñanza, ¿sí?, son para regular el comportamiento de los hombres con sus semejantes, ¿sí? Es para regular. Si nosotros vamos a la enseñanza, ¿quién se acuerda de lo que hablamos hoy? ¿O quién leyó Mishpatim, por ejemplo? Tendrán que haberlo leído. Porque Mishpatim habla de muchas leyes, entre tantas, Shemot 24, de Shemot 21, 1 a Shemot 24, 18. Pero hay 53 enseñanzas, de las cuales 23 son positivas y 23 preceptos, de los cuales 53, de los cuales 23 son positivos y 30 son negativos, ¿sí? En el sentido son leyes de reencarnación, que es lo que tocamos hoy, a la mañana. En el sentido, en el misterio, en el oculto, son leyes de reencarnación. ¿Me entienden? Sabemos que, obviamente, por ejemplo, la Cábala se dedica al escrutinio y estudio profundo de la Torá escrita, ¿sí? Y también todo lo que oculta en las letras hebreas, los versículos, las parayot, ¿sí?, y el Sefer Torah. A todo eso se dedica la Cábala. Antiguamente, la sabiduría de la Cábala era conocida como Torah Anistar, que significa Torah oculta. Antiguamente se conocía de esa manera. Entonces, el Zohar toma versículos de la Parashá Mishpatim con referente al esclavo y descodifica en esas líneas cómo funciona el sistema de reencarnación de las almas, por ejemplo. ¿Me entienden? Tanto la Cábala como el Zohar son elementos, son herramientas que tenemos para decodificar lo que está dentro de los mandamientos. Porque hay mandamientos que son para nosotros y hay mandamientos que no son para este tiempo. Pero uno dice, ¿para qué estudiar todo este tipo de cosas? Vamos un poquito más allá. La mayoría de las personas se asustan, por ejemplo, al escuchar el término o el concepto de reencarnación. Y creen que la reencarnación, ¿sí?, es igual a castigo, por ejemplo, algunos. Pero otros dicen la reencarnación existe. Y otros dicen la reencarnación existe en animales. Y otros dicen la reencarnación existe según la desviación obviamente, de la Torá. Generalmente la reencarnación existe, pero no es el término reencarnación. Debemos aprender entonces que el término reencarnación, ¿sí?, no existe en el lenguaje hebreo. Lo que sí existe es que se lo conoce como las ruedas del alma. Las ruedas del alma, ¿sí?, que el Bunei Neyamot, las ruedas del alma, el ciclo, ¿sí?, que el alma obviamente tiene que seguir. Este concepto nos da a entender que el alma puede transmigrar, puede reencarnar una y otra vez para corregir. ¿Me entienden? O sea que uno dice, ¿cómo es eso? No es que la muerte después del juicio, no es que la muerte
y después el juicio. Realmente hay quienes, obviamente, hay quienes en este tiempo no entienden el concepto. Nosotros tampoco lo entendíamos en algún tiempo. Pero cuando empezamos a explorar la Torá, hemos entendido claramente que nosotros estamos en este mundo para corregir. Estamos para corrección nuestras acciones. Venimos a este mundo obviamente con un deseo de corrección, ¿sí? Y ese deseo, esa tarea de corrección, ¿se acuerdan cómo la llamamos? Tikkun Nefesh, ¿sí? La corrección, ¿sí? De la Neyamá, ¿sí? Del Nefesh, de las acciones específicamente. La corrección de nuestras acciones. ¿Cómo se llevan a cabo? A través de la Torá. Por eso que la Torá y los mismos son necesarios para ir corrigiéndonos, para ir anclándonos a la verdad y llevando una vida de santidad en donde podamos ser luz, traer luz específicamente a las naciones y ellas puedan obviamente seguir corrigiendo hasta el punto de exterminar la maldad o de minimizar el Yetzer Hará, ¿sí? Y alcanzar específicamente este mundo, obviamente como la palabra determina, y somos luz y somos sal. Dice, una luz específicamente no puede esconderse debajo de una luz. ¿Cómo haría para alumbrar específicamente? Pero no podemos alumbrar específicamente. Muchos creyeron que solamente el alumbramiento era a través de soltar una palabra de bendición. Te bendigo. No es así, porque la luz tiene que verse en una persona. Tiene que verse, ¿sí? Uno tiene que obviamente dar testimonio de que realmente es luz. Cuando una persona está en medio de las tinieblas, desaparecen. Ese es un principio que debemos entender. Ser luz significa específicamente que si estamos correctamente bien parados, no hay tinieblas que puedan vencernos. No hay tinieblas en medio de nuestro que puedan prevalecer. Porque aún las tinieblas, aún tú resplandeces en medio de las tinieblas. Si tenemos la Shekinah del Padre, si la llamamos Shekinah, ¿sí? Entonces, esa Shekinah es la que resplandece en medio de las tinieblas. ¿Cómo podremos nosotros realmente, ¿sí? resplandecer en medio de las tinieblas si no hay Torah, si no hay Mitzvot? ¿Me entienden? Lo que pasa es que no entender la Torah es, obviamente, no entender la Torah es claramente tomar la Torah y decir es una religión más. O como siempre le decimos, le cambiamos el nombre. En vez de decirle Biblia, ahora le decimos Torah. Bueno, ningún problema. Antes era Pentateuco, ahora es Torah. Bueno, cambiémosle el nombre. Es que no es el nombre. Es la esencia. Es la esencia. Porque cuando vamos a la Torah, vemos cosas que no entendemos. Pero si vamos a las herramientas, entonces comenzamos a decodificar. Este concepto nos da a entender, ¿sí? Obviamente, entonces, que el alma puede transmigrar. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Les voy a contar un testimonio. Para poder entender esto, vamos a contar un testimonio, ¿sí? Una persona que estaba sufriendo mucho con cáncer y sufría tremendamente. Era un cáncer irreversible porque había tomado todo su cuerpo, ¿sí? Y de repente, específicamente, ¿sí? Deciden tres personas de su familia, deciden llevar a cabo la desconexión del aparato respiratorio para que, listo, pum, para que deje de sufrir, porque realmente estaba sufriendo mucho. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si está sufriendo mucho o no está sufriendo nada? ¿Quiénes somos para juzgar nosotros si realmente esa persona está sufriendo mucho? Y si es realmente lo que debe padecer en este mundo, si es obviamente la dirección, o sea, si es la corrección que Dios obviamente envió, que el mundo espiritual envió, el consejo envió a esta persona por todo lo que realmente, tal vez, entre paréntesis, la maldad que haya hecho y no corrigió su accionar y no hizo tikkun, y no hizo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pero sin embargo, decidimos desconectarnos, ¿sí? Por esa ley que se llama eutanasia, ¿no? Por esa ley que se llama eutanasia. Una ley tan absurda como esa, porque al no entender que el dueño de la vida es Hashem, nosotros no podemos ni quitarle la vida a nadie.
ni siquiera con una ley para que deje de sufrir. No es así. Es que nosotros no somos, obviamente, es esa religión de base que se pare de sufrir. No lo somos realmente. Debemos entender entonces que nosotros no somos quienes. La persona debe sufrir hasta el punto en que Hashem diga basta. Hasta el punto en que Hashem diga basta. Y lo desconectaron. Le provocaron la muerte. Porque supuestamente no había reversión. ¿Qué sabemos si no hay reversión? Y si en el momento menos indicado, en un minuto antes, entra una persona con una dirección de parte de Hashem y esa persona que está sufriendo recibe una directiva, una palabra con esa luz, con esa vida abundante y realmente el cáncer retrocede, ¿qué pasa con eso? Y esa persona es un testimonio para toda su familia que también anda en tinieblas. ¿Qué pasa con eso? Uno no lo sabe, no podemos entender lo que Dios va a hacer en ese tiempo. Entonces, la nieta de esta persona, tuvo un sueño y vio que estas tres personas que habían desconectado, o sea, no vio, sino que tuvo un sueño con su abuelo que había fallecido y comenzaba a llamarla. Y le decía, fulana de tal, vamos a decirle Gloria, por favor, ayúdame. Y ella la veía que estaba en un pozo. Y dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y entonces él le dice, Margarita, no sé, fulanito y fulanito. Le da 3 nombres. Eran los 3 que habían desconectado, que habían causado su muerte. Cuando nosotros causamos la muerte de una persona, ¿sí? La Neshama no tiene la oportunidad de corrección y entonces queda atrapada. Por eso mismo muchos dicen es que las almas quedan atrapadas. Es que es una realidad, no ha terminado su ciclo en la tierra, entonces queda atrapada. Es un problema. No voy a ahondar en el problema ese, cómo hacemos para que esa Neyamá específicamente obviamente sea libre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la Neyamá no tiene opción específicamente a volver. Porque realmente este es un mundo de corrección. Es el mundo más bajo que existe. Y todas las Neyamá vienen a este mundo específicamente a hacer corrección, a hacer tikkun. Y entonces cuando hacen tikkun, cuando se hallan aptas delante del trono del Altísimo, ¿sí? delante de Hashem, entonces estas Neyamá no vuelven más. Entran al reino, ¿sí? Al que estamos esperando, el reino mesiánico. Pero aquellas que no tienen Torah, aquellos que no tienen Torah, que no entienden la Torah ni entienden los mismos, no tienen directiva, guía de parte de Hashem, no pueden acceder a una salvación. Por ende, si mueren, tienen que volver a reencarnar. Sigamos adelante. La palabra Kegul tiene gematría de valor numérico 72. ¿Qué significa esto? Que es el mismo valor numérico de la palabra Gesed. Gesed significa bondad, ¿sí? Misericordia, bondad. Así que la reencarnación es el sistema que se creó dentro de los mundos espirituales para que las almas alcancen la bondad de Hashem. Dios creó la reencarnación para que las Neyamá puedan alcanzar el reino mesiánico antes de que el Mashiach venga a gobernar esta tierra. Después ya no habrá tiempo. Antes de la venida del Mashiach. La máxima bondad de Hakadosh Baruj Hu, de Hashem específicamente, entonces, es darle la oportunidad a la Neyamá para corrección y transformación. Si no llegó y falleció por causas naturales, tiene posibilidades de volver a retornar a este mundo y hacer corrección hasta que realmente, ¿sí? haya hecho Teshuvah, el retorno por el camino de la Torah y de las Mitzvot, ¿sí? Y comience a hacer corrección de todas sus malas acciones. Hay gente, hay almas, hay Neyamá que están haciendo corrección en este mundo, tal vez de alguna vida pasada, que no sabemos específicamente, o acaso nunca tuvo un déjà vu, como quien dice. Para nosotros es un estado de éxtasis, ¿sí? En donde se vio usted implicado tal vez en otros momentos de la vida, o tal vez dijo, ese no soy yo, realmente soñé que estaba en otro tiempo, pero realmente no soy yo. O a veces no soñó específicamente con cosas del pasado, ¿sí? Cuando soñamos con cosas del pasado es porque Dios está diciendo, tienes que hacer, acuérdate de lo que pasó en este momento.
y tienes que hacer tiempo, tienes que obviamente reparar este daño. Esto lo hemos aprendido ya. Lo vamos a tocar de vuelta este año cuando venga ¿qué? ¿Cómo? Claro, exactamente. Así que hágame el favor, no junte para Yom Kippur. ¿Está claro? Tranquilo. ¿Sí? Venga liviano. Venga liviano. Debemos entender entonces, ¿sí? El hecho de vivir. O sea, debemos entender entonces que debemos entender lo que la Torah nos enseña. Es un tema complicado, porque tal vez los que miren este video, o sea, digan, esto está loco, pero Dios te está hablando. Hashem está hablando en este tiempo y está enseñando que tiene la oportunidad de repararse. Porque dice la palabra, no tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Ten miedo al que puede matar el cuerpo y en la Neyamá. Porque si no tienes, si realmente no tienes corrección, entonces no tienes ni un poquito, obviamente, de chance de poder entrar al reino mesiánico. Entonces, ¿qué te espera? El lago de fuego y azufre, ¿sí? En donde se destruye específicamente, ¿sí?, la Neyamá. Son cosas tremendas. La Torah nos habla y nos dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Ya fueron creados vasos de deshonra. Hay gente que será sana y hay gente que será salva, hay gente que no será salva. De hecho, la palabra nos habla y nos dice que la tercera cuarta parte de los que vinieron a este mundo solamente se salvarán. Una tercera cuarta parte. La palabra determina, ¿sí?, que cuando venga Mashiach vendrá con los libros en su mano izquierda, pero el libro de la vida en su mano derecha. O sea, los libros en su mano izquierda, todos aquellos que no han entrado, pero en la mano derecha traerá el libro de la vida, en donde están los nombres de aquellos que han entrado, que han corregido su vida. O sea, va a haber mayor cantidad de Neyamá, de almas, que no han entrado, de aquellas que sí han entrado. Esto es impresionante, es tremendo. Es un tema, obviamente, para explorar. Es un tema para aprender mucho más de él. Porque de esta manera nosotros podemos ayudar a muchas más personas. Como por ejemplo, obviamente, la Neyamá de esa persona, obviamente, que hicieron, de la Neyamá de esas personas que han optado por la eutanasia. Esas Neyamá están aferradas a esta tierra, en un mundo bajo. O sea, no en un mundo bajo, están como en un pozo. Están en un mundo bajo, pero están como en un pozo, en el cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque le causaron la muerte. Le causaron la muerte. Ya vamos a ir un poquito más a eso. Bien. Si ya estamos acá, en este momento surge, antes de seguir adelante, surgen dos temas que debemos aprender. Debemos aprender del tiempo, de los tiempos que estamos viviendo. Hoy hice una pregunta y le dije, ¿son tiempos mesiánicos o son tiempos premesiánicos? Para algunas personas pueden ser tiempos mesiánicos, para otras personas pueden ser tiempos premesiánicos. Vamos a ver a eso. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque debemos entender, ¿sí?, que aquellos que tienen Torah, aquellos que han entrado a la Torah, que tienen Torah y tienen Mitzvot y están en el camino de Hashem, ya están dentro del tiempo mesiánico. El Mashiach nos ha alcanzado. Como hablábamos hoy. El apóstol Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Mashiach. Si uno alcanza la mente de Mashiach, alcanza el nivel de Hayá, entonces específicamente tiene la mente de Mashiach. Al tener la mente de Mashiach, el Mashiach mismo está dentro de la persona. O sea que ya has alcanzado el tiempo mesiánico. Tú vives con el Mashiach. Si vives con el Mashiach, para ti no son tiempos premesiánicos, son tiempos mesiánicos. O sea que solamente te falta la redención. Y la redención se va haciendo, obviamente, conforme al trabajo de Tikkun que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos un buen trabajo en esta posibilidad que nos dio Hashem, en este momento, entonces, en esta vida, en esta tierra, ¿sí?, en esta era, entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? No, que nuestra Neyamá, obviamente, haya sido redimida. Y obviamente simplemente esperar el tiempo de la entrada, esperar el tiempo a ser llamado y el tiempo de la entrada al reino. ¿Me entiendes? O sea, volver específicamente con el Mashiach, como dice la palabra. Si todavía aquellos
si todavía, para cuando venga el Mashiach, cuando venga Mashiach, el tiempo de la redención. O sea, nosotros no hayamos terminado nuestro ciclo aquí en esta tierra. Entonces, los que han muerto en el Mashiach, entendiendo que tienen Torah y Mitzvot y han hecho bien las cosas, entonces aquellos resucitarán primero. Y luego, aquellos que estemos vivos, pero que estemos dentro del proceso de Torah y dentro del proceso, obviamente, de Mitzvot, aprendiendo, entendiendo que estamos corrigiendo, llevando una corrección. Por eso mismo hablamos siempre de que somos socios en el diseño de la redención. Socios en el diseño de la redención. Usted no espera la redención, porque para usted obviamente ya hay redención. Usted es socio en el diseño de la redención para otros. Cuando hablamos que somos socios en el diseño de la redención, estamos hablando específicamente, ¿sí?, que nosotros mismos, obviamente, ¿sí?, llevamos a la persona, a las Neyamá, aquellas que no entienden, ¿sí?, obviamente en el camino de la Torah, en el camino de la Teshuvá, para que ellos mismos también entren en el diseño de la redención. Yo ya soy socio en el diseño de la redención juntamente con Hashem. O sea que la redención ya está programada para mí. Estoy viviendo un tiempo mesiánico, porque he alcanzado la mente de Mashiach. ¿Me entienden? Que es el cuarto nivel de la Neyamá, Hayá, para luego poder entrar al reino y vivir Yehidá, una unión, ¿sí?, con la divinidad. Entonces debemos entender, ¿sí?, que vivir en la era mesiánica no significa redención, que la redención ha llegado o se ha revelado. No, uno puede estar ya dentro de la era mesiánica, ¿sí?, pero no haber alcanzado la redención, porque obviamente para alcanzar la redención, obviamente sí, tiene que esperar el tiempo de la redención. Tiene que esperar el tiempo de la redención. Hay Neyamá que no han vuelto más a este mundo, que ya han sido redimidas, ya están listas para entrar al reino. ¿Qué estamos esperando entonces? Por eso la vez pasada hablábamos, no estoy esperando la eternidad, yo ya soy eterno. Por ende ya fui redimido. Estoy esperando el tiempo solamente de que suceda. Si una persona específicamente ha alcanzado el tikkun, ha hecho el tikkun nefesh a los 36 años, esa persona es digna específicamente ya de levantarse de este mundo. Y se acabó la historia, se acabó su viaje por esta tierra, su paso por esta tierra, como es por ejemplo la vida del rabino, de algunos rabinos, y no me acuerdo el nombre, pero hay uno que murió a los 36 años. No es que murió, sino que ascendió a los 36 años. Porque él ya había, obviamente, explorado y había dado ya el conocimiento que tenía que dar. Y había vivido una vida conforme, obviamente, a lo que él se le había programado. Un hombre lleno de sabiduría. Ya me voy a acordar. Los sabios explican que a partir de la destrucción del segundo templo, hay sabios que explican, ¿sí?, que a partir de la destrucción del segundo templo comenzó la era mesiánica. Imagínense, a partir de la edad del tiempo del segundo templo, la destrucción del segundo templo, comenzó la era mesiánica. Hay algunos que explican esto. Esto es impresionante. Es impresionante porque después del segundo templo fueron esparcidos aquellos específicamente que eran del movimiento de Mashiach. Fueron corridos a todos lados. Vayan, comiencen a llevar las besarot del reino de los cielos a toda criatura, ¿sí? Y cuando lleguen al último rincón de esta tierra, entonces de esa manera vendrá el fin, como lo dijo Mashiach, obviamente en Mateo 24. Esto es impresionante porque si los sabios concuerdan con que después de la destrucción del segundo templo comenzó la era mesiánica, no significa obviamente que haya llegado el Mashiach, no. Es que debemos entender que para algunos específicamente seguramente no ha llegado, para otros sí ha llegado. Porque si nosotros que seguimos a Yeshua debemos entender que Él fue llevado al madero, ¿sí?, y fue muerto en el madero, y al tercer día resucitó, ¿sí?, y no solamente resucitó, sino que realmente se sentó a la diestra del Padre, pero estuvo 40 días y 40 noches en medio de sus discípulos dándoles instrucciones.
El Mashiach ya había tocado la tierra. Esto significa que si el Mashiach vino, la era mesiánica comenzó. No debemos entonces esperar al Mashiach. El Mashiach ya vino. Debemos tener clara evidencia nosotros de que el Mashiach ya vino y nos alcanzó. ¿Por qué? Porque nos entregó la Torá. Porque nos trajo realmente en este tiempo a estudiar la Torá y a tener mismos, para tener obviamente méritos para la redención. O sea, por eso mismo debemos entender que no esperamos una eternidad. Somos eternos. Somos parte del proceso. Somos parte de la redención. Esto me tiene que a mí trasladar a otra posición de gobierno. Yo realmente entonces debo comenzar este mes con una visión totalmente diferente. Yo no espero mi recompensa, porque mi recompensa ya la tengo. De hecho, es más, yo soy la recompensa para los demás, para aquellos que no han entendido y que no han alcanzado todavía el reino mesiánico. Yo soy la recompensa para ellos. Yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy la bendición para ellos. Alzad, oh puerta, vuestra cabeza, y entrará el Rey de Gloria otra vez. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Yeshua, el Mashiach. Ese es el Rey de Gloria. Alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria otra vez. Erguíos, ¿sí? Estar firmes, erguíos, con las cabezas levantadas, porque está pronto, ¿sí?, el tiempo de su redención. Es impresionante lo que dice la palabra, realmente. Y es impresionante también, más impresionante es, obviamente, la equivocación que hay dentro de la religión. O sea, tenemos todas estas direcciones, tenemos todas estas instrucciones, pero no se nos había abierto los ojos, no se nos había hecho la luz. Hoy, entendiendo que estamos en ese punto, estamos en el punto, obviamente, en donde estamos en la era mesiánica y no en la era pre-mesiánica. Debemos entender, obviamente, se te debe hacer la luz de que hay dos mundos para vos. Hay un mundo paralelo, es el mundo de la transgresión, que está fluyendo paralelamente, que es el mundo del cual fuiste arrancado. Es el mundo del cual fuiste arrancado y fuiste traído al mundo de la luz. Porque Éxodo capítulo 20, cuando habla del mandamiento número 4, en algunas Biblias el mandamiento número 5 dice: y te saqué de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y te traje a mi luz, a luz admirable. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que fuiste sacado de este mundo y fuiste traído al diseño de la redención, de la era mesiánica. Porque en donde hay luz es donde está el Mashiach. No puede haber específicamente en nosotros tinieblas, y nosotros estamos hablando de Torah, de Mismot, y obviamente de fundamentos, y estamos hablando de misterios que solamente son reveladas por aquel que es el resplandor, el Zohar, el resplandor de la gloria del Eterno. Yeshua HaMashiach, su majestad. Esto debe nosotros alegrarnos. Esto debe nosotros ponernos en evidencia. Nos estás poniendo en evidencia y te está diciendo: no es que vas a estar, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Mashiach, pero no lo has entendido. Y desde esos lugares celestiales, entonces, obviamente, ¿sí?, somos socios en el diseño de la redención juntamente con el Creador, porque somos cuerpo del Mashiach. Si soy cuerpo del Mashiach, no puedo ser pre-mesiánico. No puedo ser pre-mesiánico. Si soy el cuerpo del Mashiach, ya estoy dentro de la edad mesiánica, de la era mesiánica, porque el Mashiach es el que carga con la era mesiánica. Soy cuerpo, ¿sí? Y si soy cuerpo del Mashiach, entonces estoy dentro de la era mesiánica. El apóstol Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Mashiach. Tenemos la mente de Mashiach. Estamos en el nivel de Hayá. Estamos en el nivel en donde el Mashiach específicamente, obviamente, nos dijo que debemos estar. Cuando ascendamos, cuando salgamos de esta realidad y entremos a una realidad mucho más avanzada, estaremos en el nivel de Yehidá, ¿sí?, conectados con la divinidad. Conectados con la divinidad. Los profetas en el Tanaj, entonces, nos revelan cuáles son los indicios, las señales
cuáles son los cambios que se van a generar a nivel mundial para darnos cuenta si ha llegado la redención o no. No hablan de que si ha llegado el reino mesiánico. Está hablando de que si ha llegado la redención, cuando venga el Mashiach vendrá la redención. Pero si no hacemos el traspaso del reino, de la era pre-mesiánica a la era mesiánica, es imposible que podamos alcanzar la redención. Es imposible. Porque no hemos entendido entonces. Solamente aquellos que tienden del Mashiach podrán específicamente, ¿sí?, ser redimidos. Porque en Juan dice, yo vengo a buscar de mí, de lo que hay en mí en ustedes, de lo que hay en mí en ustedes, ¿sí?, del Mashiach, de lo que hay en mí en ustedes. Esto es lo que debemos entender. Por esta razón sigue habiendo reencarnación. Por esta razón sigue habiendo reencarnación, pero los brujos lo sabían y ustedes no. Los brujos lo saben y las religiones no quieren saber nada con esto. No, esto es brujería. Brujería, existe este término, esto existe dentro del diseño, del diseño Torah, del diseño bíblico. ¿Sí? ¿O acaso qué es específicamente? Sino que es morir y volver a nacer. ¿No es reencarnación? Ah, no, es glorificación. Ah, bueno, le cambiamos el título. ¿Me entienden? Le cambiamos el título. Reencarnación significa que mi Neyamá vuelve a reencarnar. Si yo muero en esta edad presente y cuando venga el Mashiach, voy a reencarnar obviamente en mi cuerpo incorruptible. ¿No dice eso la palabra? Eso es reencarnación. Pero tiene que ver con los ciclos del alma. Los judíos tenemos 613 mandamientos. 613 mandamientos que provienen de nuestra sagrada Torah. Y estos 613 mandamientos definen lo que llamamos judaísmo para los judíos. Pero, por lo tanto, por otro lado, mejor dicho, Moshe nos enseñó 7 mandamientos para las naciones. ¿Sí? Para las naciones que no tienen nada que ver obviamente, con la Torah. ¿Sí? Que son 7 mandamientos que provienen de la Torah misma. ¿Cómo se definen estos 7 mandamientos para los judíos? Se define judaísmo para las naciones. Se define judaísmo para las naciones. No son mandamientos simplemente. Estos 7 mandamientos, que son las leyes de Noah, ¿sí?, son judaísmo para las naciones. Porque el judaísmo tiene que ver específicamente, ¿sí?, con las leyes del reino dadas, ¿sí?, al mundo entero. Aquellos que forman parte de Israel, unas tantas. Aquellos que no quieren formar parte y solamente son de la parte de las naciones, simplemente estas 7 leyes, las leyes de Noah. Por estas leyes ellos serán juzgados. Ellos serán juzgados, pero nosotros que fuimos llamados a la Torá, a estudiar la Torá, porque vino algo a nosotros y nos dijo, es la Torá, seremos juzgados por las leyes de la Torá, conforme a las leyes que se nos han aplicado. Shabbat, luna nueva, las fiestas del Eterno, Teshuvah, ¿sí?, Tikkun, ¿sí?, todo este tipo de cosas. Seremos juzgados por estas leyes y por otras leyes más. Esas leyes hacen que nosotros formemos méritos. Esos méritos, ¿qué nos dan? ¿Qué nos asignan esos méritos? Cada mandamiento bien ascendido, cada mandamiento bien llevado adelante, te asigna un malaj, ¿sí?, un servidor, que va a estar obviamente para servirte al lado tuyo. Pero si no hay mitzvot, ¿cómo podemos nosotros experimentar el servicio de los ángeles? O sea, 2 modos de servir a Hashem, pero con responsabilidades diferentes que se complementan para trabajar unidos, no divididos. Desde un punto, ¿sí?, desde un punto simplemente el rol que cumplimos nosotros, que fuimos llamados a la Torah. Desde otro punto, el rol que ocupan aquellos que no tienen nada que ver con la Torah, pero que serán juzgados por esos 7 mandamientos, 7 mitzvot, que están dados al mundo entero. Hoy en día, sin templo, sin levitas, ni coanim en Israel, solamente 77 de los 613 mandamientos son operativos. El resto todavía no tienen operación, porque no hay templo.
porque no hay levitas, porque no hay cohanim. Entonces que hay 77 mandamientos que son operativos, que están todavía viables en medio del pueblo de Israel. ¿Sí? De todos estos mandamientos, lo que debemos descubrir, los principios eternos que son normativos, eso es lo que debemos descubrir, incluso para el hombre del siglo XXI, porque si en aquel momento fueron buenos para nosotros también. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver un hombre? ¿Sí? Dice la palabra, podrá vender a su hija como esclavo, como esclava, hasta la edad de 12 años. ¿Por qué la Torá dice esto en Éxodo, en la Torá de Mishpatim? Un hombre podrá vender a su hija como esclava hasta la edad de 12 años. ¿Qué significa esto? Uno dice, ¿cómo podrá ser que estas cuestiones estén escritas? Lo que pasa que la Biblia no oculta nada, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando la esclavitud era norma cultural en aquel tiempo, ¿sí? Poner orden en medio del desastre social que se vivía era una señal de progresismo superior al resto de los pueblos. El resto de los pueblos tomaban esclavos. Entonces Hashem le dijo, momento, ustedes están en medio de los pueblos, pero los voy a ir sacando de a poco, vamos a progresar. ¿Sí? Obviamente, entonces le dice, podrá vender a su hija como esclava hasta la edad de 12 años. Después de la edad de 12 años no se puede vender a nadie. Empecemos a poner orden. Los fue llevando progresivamente al punto de sacarlos, porque en aquel momento estaban inmersos, obviamente, en esa era de esclavitud. Ellos venían de esa esclavitud, venían de ese diseño de Egipto, en donde obviamente se esclavizaba a la gente. ¿Me entienden? Estos principios regían dentro de una cultura esclavista. Por eso mismo, específicamente, Dios ponía leyes hasta esta edad. Pero ¿quién va a querer vender a su hija antes de los 12 años? Entonces, Hashem específicamente dijo, hasta los 12 años, tranquilo. Después de los 12 años no se vende a nadie. Después de los 12 años no se vende a nadie. ¿Me entienden? Y no tenían la intención de preservar, obviamente, esa ley, sino todo lo contrario. Esta ley tenía la intención de eliminar la ley de la esclavitud. Pero a veces no entendemos lo que está escrito en la Torá y entonces realmente juzgamos ciertas situaciones. Debemos entender que el mundo ha progresado, que las mentalidades de aquel tiempo no son las mentalidades de ahora. Pero hay mandamientos progresistas que aún en nuestros días rigen en medio de nosotros, tales como cuáles. Está prohibido asesinar, golpear al padre o a la madre, ¿sí? O secuestrar a una persona. Esos mandamientos rigen hoy en esta vida, en este tiempo. Son mandamientos progresistas que también estaban en aquel tiempo. Hay estos mandamientos que obviamente ya no existen más. O sea, no existen más, que no se pueden traer porque, por ejemplo, ya la esclavitud ha dejado de ser esclavitud en la mayoría de los países. Otro mandamiento, si alguien daña a una persona, deberá compensarla por los daños. ¿Me entienden? Hoy hablábamos específicamente de eso. Si uno daña a la persona, uno debe compensarla por los daños. Esto rige dentro de la religión, dentro de lo que es el pueblo de Israel. En las demás naciones, en la mayoría de las naciones no rige esto. Porque hoy hablábamos, se lo mete en la cárcel, obviamente, y se lo retiene en el tiempo, porque no está pagando nada. Porque esa persona que hizo un daño no está pagando con dinero el daño que causó. No, se lo retiene dentro de una cárcel y después cuando se lo saca dice, ya pagué mi condena. No pagaste nada, lo retuvimos nada más, como para que no haga daño. O sea, y en muchos de los casos, ¿sí? La cárcel hizo obviamente un desastre en esas personas, porque salieron y siguieron matando, siguieron robando de una manera extremista, siguieron haciendo barbaridad de una manera extremista. O sea, no pagaron nada, no sufrieron, no hicieron tikkun. El daño se paga con dinero. El daño se paga con dinero. Si una persona mata al padre de un chico, obviamente es obvio, obviamente con maldad, es obvio que esa persona tiene que retribuir todo lo que el padre podía haberle dado al hijo. Así que se va a tener que hacer cargo de ese hijo, de esa familia. Eso es retribución. Hay una parte donde dice según el potencial que tenía la persona. Según el potencial que tenía la persona, claro, totalmente. Según el potencial que tenía la persona.
¿Me entiendes? Entonces, estas leyes sí, estaría bueno ponerlas en orden en este momento. Y vamos a ver cuánto de todo lo que están adentro se van a corregir. ¿Me entiendes? Está prohibido maltratar a un extranjero, otra de las leyes, ¿sí? Al igual que la viuda o al huérfano. Está prohibido maltratar a un extranjero. Son leyes que obviamente están todavía vigentes. Otra de la ley, cuando prestes dinero a un pobre de tu propio pueblo o familia, no le cobrarás intereses. Pero está lleno específicamente hoy de usureros. Exactamente. Otra de las leyes, no se debe pervertir el derecho del pobre en el juicio. Ni los jueces ni los que ocupan posiciones de servicio público pueden aceptar soborno, porque el soborno humilla la justicia y destruye a los pueblos. Impresionante. Esto es impresionante. Estamos siendo destruidos como pueblo y todavía nadie se dio cuenta. Lo que pasó en la Cámara de Diputados con esas leyes, obviamente que la mayoría fueron todos sobornados, eso trajo destrucción al pueblo y nadie se dio cuenta de este asunto. O mejor dicho, nadie lo entiende. Estamos siendo, el soborno lo que trae es destrucción a los pueblos, humilla a la justicia del pueblo, del país, y trae destrucción al pueblo. No sé si se dieron cuenta, pero estamos siendo, somos herramienta de memes en todo el mundo. ¿Me entiendes? O sea, nos están humillando por la justicia que logramos, ¿sí? Y no solamente eso, estamos siendo destruidos como pueblo, porque están destruyendo la integridad, la poca integridad que le queda al pueblo. La gente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, acción o no acción. ¿Pago el boleto o no pago el boleto? No lo pago porque realmente más oprimido, más opresión. ¿Se dan cuenta? Que las cosas, obviamente, la Torá habla, ¿sí? ¿Será tal vez que todos los gobernantes en Argentina son corruptos? ¿O habrá alguno que pueda poner límite a estas transgresiones? Espero que haya alguno. Espero que se levante alguno. En Éxodo 23:8, ¿sí? Y no aceptarás soborno. Aprendamos algo del soborno. El soborno invalida al juez para dictaminar sobre un litigio. Si hay soborno, el juez no puede dictaminar. Estamos llenos de gente que soborna en este gobierno, en el gobierno pasado, en todos los gobiernos. Sin embargo, ellos creen que pueden, obviamente, son válidos. Pero el soborno lo que hace invalida al juez para dictaminar sobre un litigio. Fíjense en las consecuencias que tenemos. Por más que quiera realmente deliberar la verdad del juicio, de todas maneras no podrá hacerlo, ya que el soborno corrompe inclusive los ojos del más sabio y justo. Y por consecuencia no podrá dictaminar una sentencia inequívoca. Todo lo que hace simplemente llevará a la destrucción del pueblo. Al dictaminar una sentencia inequívoca, habiendo sido sobornado, está vendiendo la libertad de una persona o la libertad de muchas personas. Aquellos que han sobornado para que las leyes sean específicamente, se dejaron sobornar para que las leyes fueran votadas, vendieron la integridad de muchas personas, según los gobernantes que se han pegado simplemente, obviamente, por querer sacar alguna tajada para sus provincias. Vendieron la integridad de una persona. Estos tipos esclavizaron a las personas. Por ende, son culpables de juicio. Esto habla de una trata de personas. Y esto también está prohibido, porque la trata de personas está prohibido, ¿sí? También está escrito, si un hombre roba un toro o una oveja, ¿sí? Si un hombre roba un toro o una oveja, 21:37, dice, no robarás. Éxodo 21:37. Es que no se tiene en cuenta la gravedad del robo, no el robo en cuestión. No se tiene en cuenta la gravedad del robo. La gravedad del robo. Se llama avon
de Gesel, transgresión del robo. El robo es una transgresión, pero la transgresión del robo es peor todavía. ¿Cómo es esto? Quien roba de su compañero, aunque sea una suma mínima, se considera como que le estaría robando su neyamá, ¿sí? Y el alma de su familia. Quien roba, aunque sea una parte mínima, no solamente está robando la neyamá de la persona, sino también está robando el alma de su familia. En la generación del diluvio, por ende, ¿sí? Por más que haya habido o que hayan cometido muchos pecados, como el pecado de la cera levatalá, ¿sí? El pecado de la semilla de Balá, ¿sí? No se determinó el diluvio por estos pecados. El diluvio en sí se determinó por el pecado del robo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Por eso, todo tiempo que el hurto se encuentre en manos del ladrón, no tiene perdón. El ladrón no tiene perdón. El hurto no tiene perdón. Es odiado delante de Hashem. Y sus tefilot, sus oraciones, no son aceptadas delante del trono. En caso de que no haya devuelto lo que ha robado en vida, entonces tendrá que reencarnar para devolverlo. Si el ladrón no devolvió en vida lo que robó, va a tener que reencarnar para devolverlo. Estas son las leyes de la Torá. Estas son las leyes específicamente de lo que tenemos en la Torá. Claro, pero resulta ser que la Torá no se entiende. No se entiende específicamente, obviamente, porque no se preocupan por obviamente, ahondar en el conocimiento. La Torá son leyes que están escritas, pero cómo se deben interpretar, obviamente, están específicamente, ¿sí?, guardadas en el sol, en el misterio, en lo oculto. Para que aquellos que realmente tienen el afán de querer cumplirlas, entonces, obviamente, para aquellos que realmente fueron llamados a la verdad, por decirlo así, no por aquellos que van a manosear la Torá en cuestión, porque van a hacer de la Torá específicamente un juguete, porque entonces serán destruidos. La primera ley que la Torá nos enseña es la misma del esclavo hebreo. Es la misma del esclavo hebreo. Es la ley del esclavo hebreo. Aquí vemos, por ejemplo, ¿sí?, el son, el misterio de la enseñanza. ¿Qué significa el misterio de la enseñanza? Hashem le dice a Moshe: cuando compres un esclavo hebreo, le dice, ¿no? Cuando compres un esclavo hebreo. Hemos estudiado que Moshe representa ¿qué cosa para el pueblo de Israel? Exactamente. ¿Quién fue quien lo dijo? Pero qué capo, otro puntito para mi alumno. Vamos, ya sumó un punto, ¿viste? Es impresionante, guarda que... Moshe simboliza la Neyamá, ¿sí? Y simboliza la Neyamá otra cosa que vamos a entender del pueblo hebreo, pero la parte más elevada, llamada Yehidá, porque él estaba unido a la divinidad, pegado a la divinidad. Por eso, específicamente, Moshe oraba: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Somos una Echad, realmente, somos unidad con el Eterno. Este mandamiento implica que para poder crecer, uno tiene que adquirir un esclavo, y ese esclavo es ese esclavo que adquirimos en nuestro nefesh. ¿Por qué es nuestro nefesh? Porque nosotros, vuelvo a repetir, la identidad nuestra está en la Neyamá. La identidad nuestra no está en la Neyamá. Por ende, este cuerpo es el esclavo de la Neyamá, como lo que hablábamos hoy. Este cuerpo es el esclavo que la Neyamá, que yo mismo, que mi identidad verdadera, adquiere en este mundo venidero, o sea, en este mundo bajo. O sea que la Neyamá pasa por este mundo material para construir una morada en el mundo venidero. Por eso adquiere un esclavo. Este cuerpo le permite a la Neyamá construir una morada en el mundo venidero a través de nuestras acciones. Por eso se entiende específicamente que obviamente venimos a este mundo simplemente por causa de méritos. Es tremendo, porque es al revés como funciona el mundo, porque la carne es
esclaviza el alma. Exactamente, sí. Ibri, que significa hebreo, viene de la palabra over, ¿sí? Obviamente, es un mundo pasajero donde el alma aprovecha a su esclavo para que trabaje para él. Este Nefesh, debe trabajar para la Neshama. La Neshama no trabaja para este Nefesh. Este Nefesh debe trabajar para la Neshama. Decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Tenía una pelea que si la carne mandaba este Nefesh o mandaba la Neshama realmente. La pelea que tenía el apóstol Pablo. El esclavo tiene que trabajar durante 6 años. ¿Sí? Durante 6 años, dice la palabra. Y el número 6 simboliza este mundo material. Pues en 6 días fue creado. O sea que este mundo simboliza, el número 6 simboliza este mundo material con todas sus limitaciones. ¿Sí? Al 7º año, dice la palabra, el esclavo debe ser liberado. Al 7º año el esclavo debe ser liberado. Esto quiere decir que el 7º año representa el momento que la Neshama se libera de este mundo y comienza su vida espiritual. Esto hace mención al 7º milenio. Entonces, la ley del esclavo tiene que ver con la vida en este mundo y con el 7º y con el milenio. La era, o sea, el mundo venidero a través de la redención. A través de la redención por causa del Mashiach. Eso es lo que significa. La ley del esclavo significa específicamente esto. Entonces comenzamos a entender, obviamente, que dentro de las leyes que están puestas en Éxodo, ¿sí?, hay misterios que deben ser revelados. ¿Me entienden? Entonces, hoy entendemos claramente qué representa en el nivel Sod la ley del esclavo. Pero no quiero que se vayan contentos. Les voy a bajar la caña. También dice, si entra solo, saldrá solo. Así como un bebé viene solo a este mundo, sin ninguna misma, sin ningún mandamiento, porque nadie entra con mandamiento a este mundo, así también puede salir solo de este mundo, o sea, sin ninguna adquisición espiritual. Tiene la posibilidad de salir sin ninguna adquisición espiritual. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: aquel que ha alcanzado esposa, siéntase dichosa. Aquel que ha alcanzado esposa, esta esposa saldrá con él. ¿Me entienden? Siéntase dichoso. Esta esposa representa a la Torá. La esposa representa a la Torá. Hasta que la muerte se separe, imposible. Esta esposa representa a la Torá, ¿me entienden? Y si tiene hijos, estos también saldrán con él, pues los hijos representan las mitzvot, los mandamientos. O sea que tanto la esposa como los hijos representan Torá y mitzvot. Torá y mandamientos. Es una ley divina. Ahora bien, hay 2 tipos de esposas. Porque al esclavo, cuando se adoptaba un esclavo, al esclavo se le daba una mujer. Se le proveía de una esposa, de una mujer, en donde él iba obviamente a poder tener hijos. Y cuando llegaba el 7º año, que se le daba la libertad, se le daba la oportunidad de elegir si quería seguir con su esposa y sus hijos, ¿sí?, o si quería irse solo. Si él decidía no quererla, se tenía que ir solo. La esposa y los hijos pertenecían al amo. ¿Sí? ¿Pertenecían a quién? Al amo. Exactamente, al amo. O sea que el amo gozaba del privilegio, obviamente, ¿sí? ¿Sí? De las bendiciones del esclavo, como quien diría. ¿Sí? ¿Me entiendes? De las bendis. ¿Me entiendes? ¿Qué significa esto? 2 clases de esposas. ¿Por qué? Cuando el patrón le da una esposa al esclavo para tener hijos y el esclavo dice, obviamente, no quiere hacerse cargo, ¿sí?, de ella. Este es un tipo de esposa. Pero hay otro tipo de esposa que cuando el esclavo decide hacerse cargo de ella al 7º año, entonces específicamente, y de sus hijos. Este es otro tipo de esposa. ¿Qué significa esto? En el primer caso, la Torá y las mitzvot
lo acompañan al juicio celestial con Hashem y el cuerpo se queda en este mundo. No tiene posibilidad de entrar al mundo venidero. ¿Qué significa esto? En el primer caso, si el esclavo cuando llegado el séptimo año se le da la libertad y él decide no hacerse cargo de su esposa y de sus hijos, como quien dice específicamente, ¿sí? La esposa y los hijos lo acompañarán al juicio. Estos darán testimonio de quién es esta persona, pero esta persona no tendrá redención. No tendrá redención, porque el cuerpo se quedará en este mundo, no entrará. ¿Me entienden? Eso es una clase de esposa. La otra clase de esposas, el segundo caso, es cuando uno ama la Torá y ama los mitzvot. O sea, decide hacerse cargo, entonces, o decide hacerse cargo de la esposa y de los hijos. Entonces Hashem lo lleva al marco de la puerta, porque la palabra dice que cuando el esclavo decidía quedarse con la esposa y los hijos, quedarse a servir, el amo lo llevaba al marco de la puerta, ¿sí? Le ponía contra el marco y ¡pim! Le hacía una marca, un agujero. Eso definía específicamente que él se quedaba, específicamente, él decidía seguir, hacer cargo de su esposa y de sus hijos, seguir adelante. Eso no era esclavitud. Eso realmente, ¿sí? Eso realmente, específicamente, es libertad. ¿Por qué libertad? Porque lo que no se entiende específicamente es que lo que determina el esclavo, ¿sí? Cuando el alma, obviamente, ¿qué es lo que significa? Que se lo llevaba al marco de la puerta, ¿sí? Que representa, el marco de la puerta representa el día de su muerte. Porque si una semilla no muere, no puede llevar mucho fruto. ¿Me entienden? Cuando el alma abandona el cuerpo y le hace una señal, ¿sí? Una señal especial al cuerpo, y así, además de que la Torá y las mitzvot lo acompañan, su esposa y sus hijos lo acompañan al mundo venidero, también el cuerpo resucitará cuando venga el Mashiach. Significa específicamente que cuando uno decide hacerse cargo, no solamente sale con su esposa y sus hijos, sino que también su cuerpo es el que resucita, y entonces tendrá la libertad absoluta, la entrada completa al reino de los cielos. Pero ese es otro tipo de esposa, esa esposa que es amada, y esos hijos que son amados específicamente, que tiene que ver con el hecho de amar la Torá y las mitzvot. La persona que no se hace cargo en este mundo de su esposa y de sus hijos, ¿sí? Tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Primero, no ha entendido la ley del esclavo. La ley del esclavo. No ha entendido específicamente. Y como no entendió la ley del esclavo específicamente, ¿sí? Y dejó a su esposa y a sus hijos, él decide dejar a su esposa y a sus hijos, no habrá para él, obviamente, una salvación. No habrá salvación, no habrá una libertad de este mundo. No habrá una libertad, una perfecta libertad de este mundo. Pero aquellos que han optado específicamente por hacerse cargo de las acciones, su esposa y sus hijos, porque vamos al hecho, un hombre, una persona no recibe esposa realmente, no es que él ha decidido buscar una esposa, es que Hashem le ha otorgado con la bendición de una esposa. Si Hashem te otorga la bendición de una esposa, entonces específicamente quiere decir que Hashem quiere llevarte por el camino de la redención, porque tu esposa significa la Torá y tus hijos representan los mitzvot. Si una persona no tiene hijos, entonces no tiene mitzvot. Si una persona no tiene hijos, entonces específicamente no tiene, ¿sí? No tiene obviamente méritos. ¿Me entiendes? Y estamos hablando de un hombre. Del hombre, no de la mujer. Estamos hablando de hombre en cuestión, no de mujer, sepa entender. Si un hombre específicamente no procrea, no tiene, obviamente, entrada al reino, no tiene hijos, no tiene acciones, no tiene méritos. No tiene méritos. Esto es lo impresionante, pero cuando ese hombre tiene esposa, el Señor le ha otorgado una esposa, le ha bendecido con una esposa, realmente. Y este hombre ha adquirido hijos y no se ha hecho cargo de ella, o no quiere entender, ¿sí? No quiere entender
sujeto que realmente está en la nube de Valencia, no quiere entender, esa persona no tiene derecho específicamente a una redención, a una reencarnación. No tiene derecho. Esa persona pierde el derecho a la salvación y a la vida eterna. Eso es lo que representa la ley del esclavo. Pero claro, nadie en la religión te enseña esto. Y aquel específicamente que le llega a esta dirección de Torah, obviamente tampoco se quiere, obviamente, hacer cargo, obviamente, ¿por qué no se quiere hacer cargo de la dirección de Torah? Porque no se hizo cargo de su esposa. Es que no tiene méritos para llegar a la Torah. Dice, no, porque estamos estudiando Torah, pero ¿y tu esposa dónde está? ¿Me entiendes? No tiene méritos para alcanzar la Torah. Entonces, específicamente, obviamente, si al no tener mérito para alcanzar la Torah no hace agua en su vida, no tiene, obviamente, esa vasija, no ha creado esa vasija para recibir la Torah y caminar y trascender por el camino de la redención. Es muy importante entender estos aspectos. Por eso que la Torah determina específicamente que el hombre no puede estar solo. Debe sí o sí adquirir esposa. Aquellos que han tenido, por ejemplo, la oportunidad de tener, pero no tenían Torah y han perdido a su esposa por X motivo, oren para que Hashem les dé una esposa. Porque por ahí esa mujer ya, como en algunos casos que conocemos, esa mujer ya ha comenzado una vida nueva con otra mujer, con otro hombre nuevo, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar para que el Señor te bendiga con una esposa, para tener los méritos de alcanzar la Torah. Porque si no, de lo contrario, vamos a hacer, obviamente, vamos, es como el apóstol Pablo dijo, dura cosa dar cosas contra el aguijón. No entender estos conceptos, ¿sí? Nos lleva a nosotros específicamente a perdernos, a reencarnar. ¿Por qué? Porque necesitamos corrección. O sea que, imagínense la quecha, un chascarrillo, para entrar a un momentito de aquel hombre aquella le llamaba que reencarne y no se casa, que reencarne y no se casa, que reencarne y no se casa. ¿Por qué reencarna siempre? ¿Sí? ¿Por qué reencarna? Porque el tipo no quiere saber nada, obviamente, con las esposas. Imagínense. Yo no me quiero casar, dice. ¿No te querés casar? No, entonces vas a volver de vuelta. Hasta que realmente entiendas específicamente que necesitas una esposa. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, no se quiere casar. Hay gente que vive la vida loca, como en este tiempo, obviamente, y en todos los tiempos específicamente, en donde claramente vemos que no se quieren hacer responsables. Y aquellos que dejan embarazadas a las que visitan de turno y después no se hacen cargo específicamente de lo que hicieron, eso tiene un problema serio. Eso tiene un grave problema. Esos tipos no tienen posibilidades, ¿sí? Obviamente de acceder, obviamente, al estado, al reino venidero. Porque obviamente, ¿sí? Yo no nací para criar hijos en las redes. Yo nací para ser libre, no nací para criar hijos, dijo el tipo. Y metió, obviamente, una cantidad de hijos, ¿sí? Debajo, Antonio Ríos, perdón. Ya cabello, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Me entienden? Hay gente que ya está condenada, que no tiene derecho, porque no ha adquirido específicamente ni Torah ni Mitzvot. Entonces, entender este aspecto, entender estos misterios dentro de la Torah, a nosotros obviamente nos tiene que causar obviamente una sed y un hambre, porque de esa manera, entendiendo estos aspectos, obviamente vamos a amar a nuestras esposas. Aquellos que no aman van a amar a sus esposas. Aquellos que reniegan de sus hijos no van a renegar más de sus hijos. ¿Me entienden? Aquellos que no quieren llegar a sus casas van a llegar a sus casas corriendo. Prefiero trabajar antes de aguantarte a vos. Van a aguantarla y dejar de trabajar.
Es un tema, eso es lo que pasa cuando accedemos específicamente sí, al hecho de, accedemos a la revelación de la palabra, entonces específicamente nuestro estado, nuestra conciencia comienza a cambiar. Nuestro estado comienza a cambiar, se nos expande la conciencia y comenzamos a entender un montón de cosas que antes no entendíamos, y entonces somos libres de muchas transgresiones que cometemos diariamente con nuestras esposas y con nuestros hijos. Ese es el tema. Por eso mismo, obviamente, entender estos aspectos, ¿sí? llevan mucho tiempo, porque no hemos nacido, como quien dice, en una familia que tiene Torah. Todos nosotros hemos nacido con familias que no tienen Torah. ¿Me entiendes? Somos familias, claro, funcionales. Y realmente adquirir esto, obviamente, es una gracia divina. Es una bendición del Eterno, obviamente, porque tenemos la posibilidad de hacer tikkun, de reparar nuestra línea sanguínea, nuestro linaje, y hacer que nuestros hijos, obviamente, crezcan sanos de espíritu, sanos de llamar. ¿Sí? De espíritu, y ellos sean el cambio que realmente esta edad presente necesita. Es muy importante acceder a estas revelaciones. Pero hasta aquí nomás. Hay mucho más para andar en Mishpatim, pero hasta aquí nomás específicamente vamos a ir. Porque dijimos que vamos a hacer la bendición del mes de Adán, del mes que hemos comenzado. Así que damos gracias a Hashem, ¿sí? Aquellos que están ahí, les mandamos un saludo grande. Espero que esta clase les haya bendecido mucho. Y bueno, nos vemos en la próxima. Acá seguimos adelante.